de Carolina del Norte, del ACC, que tiene un programa de hermanamiento con el capítulo chileno y a la directiva de la Sociedad Chilena de Cardiología, que ha sido una coordinación muy positiva en el sentido de entregar docencia a distancia de alta calidad. La cardiooncología la hemos identificado como una de las áreas prioritarias de nuestro quehacer. Ustedes ya saben, en Chile la primera causa de muerte ya no es la enfermedad cardiovascular, es el cáncer. Y el avance en la terapia del cáncer ha presentado un desafío en la evaluación de nuestros pacientes con cardiopatía que van a estas terapias. Así que agradezco enormemente al doctor Caldwell Jensen por estar con nosotros hoy día. Agradezco a quienes van a moderar esta sesión, a la doctora Rojo, al doctor Schuster. Y no tengo ninguna duda que va a ser una reunión de excelente nivel. Doctora Rojo, por favor. Gracias, doctor Lanat. Estimados amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva actividad, tal como decía el doctor, de la alianza entre la ICC, capítulo Carolina del Norte y la Xochicar, para hablar unos momentos de este interesante tema en la cada vez más atrayente actividad de la cardiooncología. Dejo con ustedes al doctor Andrés Schuster, compañero en la moderación, cardiólogo de la Clínica Alemana de Santiago de Chile y integrante del Comité de Cardiooncología de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Andrés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias, doctora Rojo. Yo les quería presentar al doctor Brian Caldwell Jensen. El doctor Caldwell Jensen es cardiólogo, profesor asociado de medicina de la Universidad de Carolina del Norte y es especialista en insuficiencia cardíaca avanzada, además de director de la unidad de cardiooncología de esta institución. Así que, doctor Caldwell Jensen, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, adelante con su presentación. Thank you so much for the warm welcome. Muchas gracias por la agradable bienvenida. Un minuto o dos mientras comparto mi pantalla, por favor. Okay. Bien. To everyone. Esperemos que todos la puedan ver. Quiero partir agradeciéndoles a todos ustedes la invitación que me han hecho y he pasado 4 semanas en Chile al final de mi formación como médico y tengo lindos recuerdos de ese país, así es que muchas gracias. Quiero hablarles hoy día de la cardiooncología y utilizar este título provocador de quiénes son los pacientes de cardiooncología. ¿Qué es la cardiooncología y por qué? ¿Por qué necesitamos dedicarnos a cardiooncología? Espero que esta conferencia sea útil y espero dejar tiempo al final para poder responder preguntas que pudieran tener. Cuando me pregunto qué es lo que es la cardiooncología, voy a la misma fuente que estoy seguro que usan todos ustedes, que es Internet y Google. La primera respuesta que encuentro es que cardiooncología es la intersección de condiciones cardíacas en pacientes que han sido tratados por cáncer, y yo creo que es una buena definición, pero es incompleta, y espero presentarles una definición más completa e integral de lo que significa la cardiooncología. Cualquiera sea el significado de la cardiooncología para las personas, ha habido una gran proliferación de clínicas de cardiooncología en Estados Unidos y en el resto del mundo también. Lo que quiera que sea cardiooncología es algo que está generando mucho interés independiente de cómo la definamos. El otro recurso que uso frecuentemente cuando tengo preguntas es PubMed. Y cuando le pregunto a PubMed sobre la cardiooncología, encuentro que
En 2009 esto daba solamente 3 artículos o papers y el número de artículos han aumentado exponencialmente durante los años y ahora encontramos más de 1000 hits en PubMed para cardio-oncología. Entonces, lo que sea que se considere como cardio-oncología está generando mucho interés en las personas. También quería llamar la atención a la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, que es una excelente organización y es yo soy parte del grupo de investigación y quiero estimularlos a quienes que tengan interés en cardio-oncología que analicen ICOS. La parte central de esta presentación es, desde mi punto de vista, es que la meta de cardio-oncología debe ser generar conciencia. He pedido prestado esta rúbrica de A, B, C, D y E a un amigo mío y me doy cuenta que a lo mejor en retrospectiva A, B, C, D y E no es tan útil en español como en inglés. Y el punto central que se establece acá y que quiero reforzar a medida que avancemos es que la meta primaria y más importante de la cardio-oncología debe ser el generar conciencia de que si hay una historia de cáncer y un tratamiento oncológico, esto aumenta la probabilidad de enfermedades cardiovasculares que se puedan presentar en ese paciente. Considerando la cardio-oncología como el título sugiere en mi charla, uno podría considerar la cardio-oncología a través del lente de pensar en quiénes son los pacientes de cardio-oncología. Y este es mi propio constructo acá. Yo les quiero sugerir que hay por lo menos 3 grupos distintos de pacientes que calzan dentro del espectro de la cardio-oncología. Los pacientes con comorbilidades como esta mujer o este fumador de 64 años con una historia de enfermedad coronaria que se sometió a angioplastía y que se le diagnostica posteriormente un cáncer de células no pequeñas en el pulmón. Es la coexistencia de enfermedad cardíaca y el cáncer. Entonces, hay un grupo causal, el previo era el comórbido, que es una mujer de 48 años con una historia de linfoma no Hodgkin, que fue tratada con quimioterapia y se presenta con falla cardíaca y fracción de eyección de 20%. Y este es el grupo causal. Y después tenemos el grupo más grande, que es el de sobreviviente, mujer de 74 años con una historia antigua de cáncer de mama y se presenta con fibrilación auricular. Y en mi clínica vemos fundamentalmente, pero no solamente pacientes del grupo causal, así llamado. Y la meta para atender a estos pacientes es ayudar a facilitarles que ellos obtengan el tratamiento óptimo para su cáncer. Y si hay otro tema central que quiero enfatizar es que la meta de cardio-oncología no es usar la conciencia de los problemas cardiovasculares asociados a la terapia oncológica para que nos alteren el camino hacia el tratamiento, sino que estar conscientes de esto y facilitar un óptimo tratamiento oncológico. Y por eso trabajamos mano a mano con los oncólogos atendiendo a estos pacientes. Pidiéndoles disculpas, estos son datos de Estados Unidos y da la impresión que las 2 principales causas de muerte se han invertido en Chile. Pero el punto central permanece y esto es que la enfermedad cardíaca y el cáncer en la mayoría de los países son las causas fundamentales de muerte. Cuando consideramos cardio-oncología, la cardio-oncología incluye a pacientes que tienen ya sea enfermedad cardiovascular y cáncer o tienen la historia de uno o el otro. Y este es un gran grupo de personas y que caben dentro de esta definición amplia de cardio-oncología. Otra estadística, y les pido disculpas nuevamente, porque creo que Chile manejó la pandemia del COVID-19 mucho mejor que lo que hicimos nosotros en Estados Unidos. Tuvimos malos resultados, pero pueden ver de esta estadística contemporánea que COVID-19 es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Espérenme un segundo.
Algunas estadísticas. Los sobrevivientes de cáncer tienen 10 veces mayor riesgo de aterosclerosis coronaria y 15 veces mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y 9.3 veces el riesgo de accidentes vasculares encefálicos. Y vamos a hablar de estos riesgos. Y si hay un punto que quiero establecer en relación a esta diapositiva es que cuando consideramos factores de riesgo para enfermedad cardíaca, aparte de considerar los factores de riesgo tradicionales como la hiperlipidemia, la hipertensión, una historia de tabaquismo o diabetes, etcétera, también tenemos que considerar el cáncer como un factor de riesgo para enfermedades cardíacas y en algunos casos es un factor de riesgo independiente. El número de pacientes en cardio-oncología está creciendo y les muestro estadísticas de mortalidad en relación a enfermedad cardíaca en pacientes con cáncer, pero también es cierto que el porcentaje de personas que están vivas y han sobrevivido a sus cánceres está creciendo todos los años gracias al tremendo avance en las terapias oncológicas, como veremos más adelante. Al mismo tiempo, por lo menos en nuestro país, la muerte por enfermedad cardíaca ha ido bajando y ha ido bajando previamente, pero últimamente está volviendo a aumentar. Quiero presentarles algunas ilustraciones de algunas enfermedades diferentes y voy a partir con un linfoma de Hodgkin. Estos son datos de sobrevivientes que fueron tratados en la infancia por un linfoma de Hodgkin y ven que están estratificados de acuerdo a su exposición a radioterapia al mediastino o el uso de quimioterapia con antraciclinas. Para mí, en vez de enfocarme en cualquiera de estas curvas, lo que es importante como dato aquí es que cuando uno mira el hecho de que 20 o 30 años después del tratamiento, casi un 50% de estos niños que recibieron ya sea radioterapia o antraciclinas desarrollan enfermedades cardiovasculares, lo que es impresionante, viendo que 25 a 30 años después del tratamiento, estos pacientes o estas personas tienen 45 o 50 años y por lo tanto es una incidencia muy precoz de enfermedad cardiovascular en ellos. Hay algunos factores de riesgo que nos pueden ayudar a entender qué pacientes pudieran ser particularmente proclives a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y esto no es sorprendente para ustedes como público. No voy a destinar mucho tiempo leyendo esta diapositiva y espero ir destacando algunos de estos temas en particular en la medida que vayamos detectando su importancia. Quiero focalizarme primero en la enfermedad cardiovascular y les pido disculpas porque la abreviatura DZ implica enfermedad en la tabla de abajo. Quiero focalizarme en la radioterapia al mediastino como un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Indico que la radioterapia al mediastino, y esto es más típicamente utilizado en pacientes con linfoma, pero también comúnmente en mujeres que tienen cáncer de mama en la mama izquierda. Pero estos datos vienen de una población de pacientes con linfoma y ven que la incidencia global de enfermedad cardiovascular es muy alta en aquellas personas que reciben estos tratamientos en la infancia. Y el tipo de enfermedad cardiovascular es variable. Puede haber enfermedad coronaria, enfermedad valvular, ya sea estenosis o regurgitación, insuficiencia cardíaca relacionada a cardiomiopatía restrictiva o una restricción pericárdica. Y quiero mostrarles más datos de una enfermedad diferente. Esto es el cáncer de mama y son datos de un estudio escandinavo analizando mujeres danesas que recibieron que recibieron radioterapia por cáncer de mama. Y a la izquierda vemos una respuesta lineal en cuanto a la dosis en relación a la tasa de eventos coronarios y la radioterapia que llegó al corazón. Este riesgo no solo aumenta en relación a la radioterapia, sino que también en relación a la presencia de comorbilidades.
Aquí tenemos radioterapia como factor de riesgo, no solamente en niños que lo recibieron para Hodgkin, sino también para mujeres que tuvieron cáncer de mama. La biología es complicada y lleva mucho daño endotelial, pero para ser bien honesto, la causa de base no se comprende cabalmente aún. Creo que muy importantemente también no tenemos medios adecuados para evitar el desarrollo de ninguno de estas enfermedades cardiovasculares después de la radioterapia y la exposición a ella. Y pienso que el diseño de estudios clínicos que nos puedan ayudar a entender cómo reducir la probabilidad de riesgo posterior es fundamental y central. En la actualidad, en base a esta diapositiva bien atiborrada, solamente recomendaría que lo mejor que podemos hacer en este momento como cardiólogos es recordar el potencial de daño cardíaco de muchos tipos relacionados a la radioterapia y tenerlos en mente al evaluar a un paciente que viene a nosotros con una queja potencialmente cardiovascular que de resto hubiera sido de bajo riesgo. Estos son factores de riesgo para cardiopatías relacionadas a la radiación. No hay nada que sea muy sorprendente aquí. ¿Por qué usamos la radioterapia entonces? Ahora, yo no quiero que el tono de mis comentarios sugieran que los oncólogos están causando un daño y no estamos de ninguna manera en contra. Estamos en el mismo equipo que es el equipo de los pacientes. Y la radioterapia se usa en pacientes con cáncer de mama porque prolonga la sobrevida. Aunque es interesante contemplar si acaso la sobrevida global, la diferencia entre la muerte por cáncer de mama o cualquier otra muerte se pudiera ampliar más, si acaso desarrolláramos maneras de detectar las cardiopatías relacionadas con la radioterapia y ojalá pudiéramos buscar maneras de tratarlo. Voy a alejarme un poco ahora de hablar directamente de la radioterapia y vamos a hablar un poco más sobre la forma de cardiotoxicidad que me parece que es la que la mayoría de los cardiólogos que ejercen conocen bien, que es la cardiotoxicidad por antraciclinas. Nuevamente, pienso que la mayoría de nosotros se da cuenta de que esto es un problema. Parecido a los datos de radioterapia que les mostré, es un problema que se ve aumentado por la presencia de otros factores de riesgo. Aquí el HR significa el hazard ratio. Estos son datos de nuestra base de datos de Medicare, así que es un registro muy grande que hace seguimiento a los pacientes después de terapia por el cáncer. Las antraciclinas, la adriamicina, doxorubicina y daunorubicina, que se llaman así debido a la Streptomyces, que es el bacterio del cual fueron aislados, que se encontró en el mar Adriático, y son característicamente rojos, de ahí el nombre rubis, ampliamente usados y siguen siendo usados muy ampliamente. La cardiotoxicidad inducida por antraciclina claramente depende de la dosis. Hay un punto de inflexión del riesgo a mano izquierda entre 151 y 200 miligramos por milímetro cuadrado de exposición. Y hay una tendencia claramente ascendente al riesgo a dosis más altas de ahí en adelante. Yo diré, sin embargo, que el riesgo, como ustedes pueden ver del panel de la izquierda, comienza en dosis bien bajas. Los esquemas contemporáneos de antraciclina generalmente se limitan a 200 miligramos por centímetro cuadrado, pero veo pacientes en mi clínica que están recién en su tratamiento 100 a 150 miligramos por metro cuadrado de exposición y ya tienen lesiones cardíacas. Así que es lamentable que no es exclusivamente relacionado a la dosis este fenómeno.
Creo yo que una caracterización de la antraciclina como inductor de cardiotoxicidad es un problema que surge tardíamente. Y esto lo vimos en este paper del 70, que estamos entendiendo cada vez más que es más que un problema agudo o subagudo, que la regla general es que los pacientes que reciben las antraciclinas ven algo de baja en su fracción de eyección medida aquí, ya sea por ecocardiografía o cardioresonancia. Así que la cardiotoxicidad por antraciclina no es inusual de ninguna manera y no es un fenómeno de aparición tardía. Así que lo que necesitamos hacer es potenciar esos hechos para mejorar nuestra capacidad de detectar la cardiotoxicidad inducida por la antraciclina más tempranamente. Hay datos muy claros que cuando la cardiotoxicidad inducida por antraciclina se detecta, que hay tratamientos que pueden mejorar los resultados. Beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, se muestran aquí en este estudio. Entonces, si acaso tenemos una apreciación de la frecuencia con la cual ocurre este problema y el inicio temprano de esto, yo argumentaría que lo que realmente tenemos que hacer es potenciar nuestros esfuerzos de screening. Puse un asterisco junto a la frecuencia de las imágenes aquí. Este position paper de 5 años atrás, aprox, recomienda que se haga una ecocardiografía dentro de los primeros 2 años de tratamiento y de ahí en adelante cada 5 años. Y realmente hay un creciente consenso entre las personas en la comunidad de cardio-oncología que esto no es así. Si realmente vamos a tomar en serio la detección de la cardiotoxicidad por antraciclina y mejorar los resultados de largo plazo, que este ecocardiograma debería hacerse idealmente 6, pero no 12 meses, no más de 12 meses después de completar la terapia, y después 2 años de ahí, y si la eco normal se repite, y solo después ir a un monitoreo más distanciado cada 5 años. Y las personas en las cuales más deberían preocuparnos son las personas que han recibido más de 250 miligramos por metro cuadrado o que hayan recibido radiación concomitante en la pared torácica. Así que esta frecuencia de imágenes no están en las guías actuales, pero yo pienso que ustedes las van a ver algo mucho más parecido a esto en la próxima generación de guías. Quiero pasar ahora a hablar sobre la cardiotoxicidad relacionada a terapias más focalizadas o dirigidas. En muchas maneras, el campo de la cardio-oncología fue iniciado alrededor del descubrimiento sumamente sorprendente que los trastuzumab o Herceptina, que es el antagonista HER2, causa miocardiopatía. La Herceptina fue una droga de gran éxito, un estudio HER del 2003, que sustancialmente reducía la mortalidad en los pacientes con cáncer 2 positivo. Estudios preclínicos realmente no mostraron cardiotoxicidad, ninguna señal de esto, que más son temas sobre los estudios preclínicos que otra cosa. Pero en los estudios post-marketing y del mundo real, hasta 25% de los pacientes que recibieron antagonistas de HER2 tienen algún grado de miocardiopatía como resultado. Esta es una diapositiva que propone un mecanismo para el daño. Feliz de hablar de esto más adelante si alguien tiene un interés particular en esta área. También debería decir, soy científico, mi laboratorio se interesa muchísimo en los mecanismos de cardiotoxicidad inducida por quimioterapia. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos sobre esto? ¿Es común? Afortunadamente, generalmente reversible, a diferencia de la cardiotoxicidad inducida por antraciclina, la cardiotoxicidad por HER2 claramente es por remoción a la exposición. Yo muestro este estudio en parte porque fue relativamente de alto perfil esta publicación, porque fue un estudio sistemático randomizado mirando cómo las terapias que usamos comúnmente podrían mejorar los resultados con los pacientes con trastuzumab. Yo quisiera llamarle su atención primordialmente al hecho que en el grupo placebo, en los pacientes que recibieron trastuzumab sin la antraciclina, la incidencia de miocardiopatía fue 25%, y que en aquellos que recibieron tanto trastuzumab más antraciclina, la incidencia fue casi 50%, así que este no es un problema inusual.
Desgraciadamente, el estudio no mostró mucho beneficio para los pacientes que recibieron solamente trastuzumab y que se asoció a beta bloqueadores e inhibidores de la ECA, pero fue interesante mostrar a esos pacientes que fueron involucradas con tratamientos con antraciclina y Herceptina podrían beneficiarse de estos tratamientos profilácticos. Me voy a saltar un poco esta diapositiva que está tan sobrepoblada y decirles que la monitorización después de trastuzumab con ecocardiografía es cada 3 meses. En general, nos gusta continuar el tratamiento a no ser de que la fracción de eyección caiga por debajo de 45%. Mi enfoque típico es que si la fracción de eyección cae en 50% o más, comienzo con inhibidores de la ECA y beta bloqueadores y les pido al oncólogo que continúe el tratamiento y tal vez aumento la monitorización, la frecuencia de la monitorización cada 6 semanas con una ecocardiografía. La evidencia en torno a este enfoque es un poco claro, pero está emergiendo. Por el momento creo que una monitorización cada 3 meses es una frecuencia adecuada. Quiero hablar muy brevemente de otras 2 clases de medicamentos y les pido disculpas porque estoy saltando de un medicamento a otro, pero hay muchos tratamientos en oncología y una pregunta interesante que me hacen los oncólogos que se dedican a cáncer de mama y no con poca frecuencia es cómo manejar el uso de la modulación hormonal para aquellas mujeres que tienen positividad de receptores de estrógenos y o progesterona en sus tumores. Las opciones son acá el tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. Y el tamoxifeno se asocia con un aumento en la enfermedad venosa tromboembólica. Entonces, las pacientes que tienen historia de trombosis venosa profunda o embolías pulmonares, yo me inclinaría hacia los inhibidores de la aromatasa. Hay datos interesantes que han dado la impresión de que los inhibidores de la aromatasa dan un mayor riesgo de eventos vasculares arteriales, fundamentalmente eventos coronarios. Y estoy contento de poder hablar más de estos datos al final, pero por razones de tiempo resumiría ahora diciendo que es más probablemente cierto que los inhibidores de la aromatasa tengan un efecto neutro en los eventos arteriales y que tengan un efecto positivo solamente cuando se comparan con tamoxifeno, que per se tiene un efecto protector para los eventos vasculares arteriales. Y si quieren podemos comentar esto más después de que termine la conferencia. Y esto es para dar datos que refuercen el hecho de que el tamoxifeno aumenta la enfermedad tromboembólica. Quiero hablar ahora de terapias más focalizadas y acá quiero partir refiriéndome a los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, de esa vía del VEGF. Y estos son medicamentos que se han utilizado por 10 años o más en algunos casos. Y son un ejemplo excelente de cómo uno puede tener toxicidades cardiovasculares en estos tratamientos focalizados o no focalizados. La vía de señalización del VEGF participa en la producción del óxido nítrico y la vasodilatación y por lo tanto no debe ser sorprendente para ninguno que cuando pensamos en la función endotelial el saber que estos medicamentos tienen toxicidad vascular y lo más común acá en estos inhibidores de las quinasas en términos más amplios es la hipertensión como efecto colateral y la incidencia de la hipertensión en pacientes tratados con inhibidores de las quinasas puede ser alta. Estos son datos antiguos y tengo algunos más nuevos que se resumen acá y no voy a leerles estas cifras, pero ustedes pueden ver que para cada uno de estos inhibidores de quinasas en la columna a la izquierda, todos ellos afectan la vía del VEGF y la hipertensión es muy común y puede ser bastante grave.
Hay datos alarmantes de la literatura de cáncer renal que sugieren que los resultados terapéuticos cuando uno trata el cáncer renal son directamente proporcionales al grado de hipertensión que se impone con el tratamiento. Entonces, los oncólogos están felices de ver este aumento de la presión arterial, pero a mí no me gusta ver estos incrementos de la presión arterial. Acá tenemos un algoritmo para poder enfrentar el tratamiento de este problema en particular. Y no voy a leerles la diapositiva, espero que estas diapositivas estén disponibles para todos los que quieran revisarlas en más detalle. Tendemos a usar inhibidores de los canales de calcio para tratar este problema en particular, el de la hipertensión. Quiero hablarles ahora de la clase más importante de los medicamentos oncológicos que se han desarrollado en los años recientes, que son los inhibidores de los checkpoint inmunológicos, ICI los resume en inglés, los abrevia en inglés. La mayoría de estos ICIs causan toxicidad debido a la proliferación no restringida de las células inmunes. Sus toxicidades se relacionan directamente a lo que están diseñados para hacer, que están diseñados para eliminar cualquier quiebre en la respuesta inmunológica frente al cáncer y han sido muy efectivos en muchos tipos de tumores. Producen dermatitis, neumonitis y miositis, pero lo que nos preocupa a nosotros es la miocarditis. Y gracias a que esto es una complicación potencialmente fatal, yo incluyo estas diapositivas en todas las conferencias de cardiología que doy porque cada vez va a haber más pacientes que van a recibir inhibidores de estos checkpoints. Esto desgraciadamente son imágenes post-mortem que indican acá que la patología es una miocarditis, es una expansión sin restricción clonal de los linfocitos en estos tejidos, en el corazón y en otros tejidos también. La incidencia es baja, probablemente un 1%, no es mayor al 1%, pero la tasa de fatalidad de cada caso es cercana al 40%, así que menos mal que tiene baja frecuencia este efecto colateral, pero es importante reconocerlo. Y ustedes ven esta linda tabla aquí arriba que compara la frecuencia de los efectos colaterales con los inhibidores de checkpoint y la fatalidad de las miocarditis se destaca acá. Es posible que sea más frecuente en mujeres mañosas que reciben inhibidores de los checkpoints, pero no tenemos suficientes datos demográficos para permitirnos estratificar bien el riesgo actualmente. La clave acá es la conciencia, estar conscientes de la posibilidad de que un paciente que está recibiendo un inhibidor de checkpoints y que llega con signos o síntomas potencialmente relacionados a enfermedad cardíaca, este diagnóstico tiene que ser evaluado. Y aquí tenemos un algoritmo de cómo poder enfrentar el diagnóstico de miocarditis. La presentación clásica, como todos saben, en cualquier miocarditis independiente de la causa va a ser un aumento de la troponina y elevación del segmento ST difusa en el electro. Usamos la cardioresonancia como nuestra imagen central, pero en la mayoría de los hospitales en Estados Unidos no es posible hacer una cardioresonancia con rapidez cuando uno quiere hacer el diagnóstico. Entonces, típicamente usamos los biomarcadores, el electrocardiograma y la ecocardiografía. Y de ahí en adelante, si seguimos pensando en el diagnóstico y no lo hemos podido hacer adecuadamente, ahí hacemos una cardioresonancia. Hay artículos que se han publicado en cuanto a cómo deberíamos enfrentar este diagnóstico y el tratamiento de la miocarditis inducida por inhibidores de checkpoint, pero no hay datos claros. Hay un artículo publicado en cuanto al uso de abatacept que apareció un mes atrás, pero no tenemos muchos datos en este sentido. Y
tendemos a tratar la miocarditis por inhibidores de checkpoint, como tratamos a cualquier otra miocarditis con inmunosupresión de altas dosis, como solumedrol intravenoso a altas dosis y apoyo hemodinámico si se requiere para mantener al paciente mientras tiene resultado el tratamiento con inmunosupresores. Un par de otras diapositivas y después estoy contento de abrirme a preguntas. Este tema en particular, en muchas formas, es un problema que más afecta a los oncólogos que a los cardiólogos. Ciertamente a mí me han llamado en múltiples ocasiones para responder este tipo de preguntas. Eso sí, hay muchos medicamentos oncológicos que prolongan el intervalo QT y los oncólogos, a los oncólogos se les pide que monitoricen el intervalo QT en forma regular para poder seguir administrando estos medicamentos oncológicos. Algunos amigos y colegas acá en la Universidad de Carolina del Norte han analizado cómo el intervalo QT corregido, o lo que ellos denominan QTC, afecta la toma de decisiones en cuanto al tratamiento oncológico, y el foco primario de este editorial que escribimos fue tratar de llamar la atención fundamentalmente de los oncólogos y también de algunos cardiólogos que tienen que recordarse de esto, es que la fórmula para corregir el intervalo QT en cuanto a la frecuencia cardíaca no es adecuada. La que se usaba y la de Bassett que se usaba es la menos exacta de todas. Y tenemos un manuscrito que está en prensa ahora y que va a dar más datos al respecto en cuanto a cómo calcular el QT corregido. Y la conclusión de este editorial en nuestro hospital es que usar la fórmula de Framingham o de Friedrich no es solo la mejor manera de establecer el intervalo QT, sino que también lleva a mejores tomas de decisiones para el manejo de los pacientes oncológicos. Quisiera terminar donde comencé, con ojalá haber respondido algunas de las preguntas que planteé al inicio. ¿Qué es lo que es la cardio-oncología? ¿Quiénes caben dentro de la cardio-oncología y por qué? Y luego quiero decirles que yo creo que la meta central de la cardio-oncología tiene que ser la conciencia, el estar conscientes de que la historia de cáncer y de un tratamiento oncológico constituye un factor de riesgo para el desarrollo posterior de una enfermedad cardiovascular, y tenemos que considerar a los sobrevivientes de cáncer como teniendo un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y hacer todo lo que podamos para controlar aquellos factores que podemos modificar, como los que aparecen en esa lista. Esto me lleva al final y tenemos bastante tiempo para las preguntas, si ustedes quieren, y espero que les haya sido de utilidad mi presentación. Muchas gracias, doctor Jensen. Excelente presentación. Thank you muy very much, Dr. Jensen. Excellent presentation. Quisiera que pudiéramos profundizar un poco más. Habitualmente nuestras pacientes de cáncer de mama son mujeres de mayor edad, muchas de ellas obesas, hipertensas, y siempre está la pregunta, y habitualmente en nuestras localidades prefieren usar tamoxifeno más que los inhibidores de la aromatasa. Lo que usted nos dice que tendría un efecto neutro a nivel arterial. ¿Nos podría profundizar un poquito más? I'm happy to. Sí, contento de hacerlo. La percepción de que los inhibidores de aromatasa aumentan el riesgo de eventos vasculares, strokes e infartos al miocardio fundamentalmente, viene de estudios clínicos donde estos resultados de accidente cerebrovascular medidos en pacientes tratados con inhibidores de aromatasa y se compararon con pacientes tratados con tamoxifeno. Y si es que no hay datos disponibles que comparen inhibidores de la aromatasa y los resultados con inhibidores de la aromatasa, resultados cardiovasculares en mujeres que tienen cáncer de mama.
y que no los comparan a placebo, se va a reordenar. Los datos que comparan los inhibidores de aromatasa con placebo no muestran claramente un aumento en los eventos vasculares, no lo demuestran claramente. Y los datos que comparan tamoxifeno con placebo sugieren que tamoxifeno tiene un efecto protector fuera de la enfermedad tromboembólica, exceptuando la enfermedad tromboembólica. Y yo creo que otros y muchos de nosotros han inferido que los únicos datos que llevan a inferir que hay un mayor riesgo con inhibidores de la aromatasa surgen cuando los comparamos con tamoxifeno. Si hay pacientes que no pueden tolerar el tamoxifeno por cualquier razón y que tienen una historia de enfermedad vascular o riesgo de enfermedad vascular, yo creo que es muy razonable usar inhibidores de la aromatasa. Gracias, doctor. Una pregunta de nuestra audiencia. ¿Cuán a menudo usa usted el strain en el seguimiento de los pacientes? It's an excellent question. So Excelente pregunta. Hay una sólida literatura que demuestra que las imágenes de strain son más sensibles para la detección de la cardiotoxicidad relacionada a terapia contra el cáncer, al igual que es más sensible en relación a disfunción contractil en relación a otras formas. Lo que no tenemos son datos que demuestren que el uso rutinario de imágenes strain mejora los resultados para los pacientes. Okay. Entonces, si la pregunta es, ¿acaso yo uso imágenes de strain? La respuesta es sí. Si la pregunta es, ¿acaso tengo datos para validarlo como una manera de mejorar los resultados para mis pacientes? Todavía no. Perfecto. Otras preguntas me plantean qué grupo de IECA sería ideal o de inhibidores de la enzima convertidora son más útiles en el manejo de la cardiopatía por antraciclina. yeah, the drug that has been best La studied. droga que se ha estudiado más es el enalapril. Yo uso enalapril más frecuentemente para estos pacientes, pero pienso que uno igual puede con seguridad extrapolar de enalapril a otros inhibidores de la IECA para esta indicación, tal como lo puede hacer para insuficiencia sistólica también. Perfecto. Otra pregunta de terapia, si se ha utilizado solumedrol en pacientes pediátricos que han presentado miocarditis asociada a ICI, ¿cuál sería la dosis? Oh, is that Solumedrol? Yeah, so I don't treat pediatric Yo no patients. trato pacientes pediátricos, pero pacientes adultos usamos la misma dosis que usamos cuando los pacientes se presentan con rechazo de un trasplante cardíaco, que es 1 gramo o 1000 miligramos. Very high dose. Muy alta dosis. Yo quería preguntarle al doctor Jensen. ¿Me escuchan? Sí, Yes. Doctor Jensen, quería agradecerle por la presentación, fue muy interesante, muy clara. En relación al seguimiento de los pacientes que han estado expuestos a fármacos cardiotóxicos, ¿qué utilidad le ven ustedes en su grupo al uso de biomarcadores como alternativa al ecocardiograma, por ejemplo, troponina o proBNP? That's an excellent question. It's a Excelente question. pregunta. Es una pregunta que se ha estudiado de manera bastante extensa, particularmente en pacientes tratados con antraciclinas. Hay algunos estudios que han demostrado reducción de riesgo con el uso de estrategia basada en troponina desde el inicio, en que los pacientes se estratifican en riesgo más alto, en categorías al tener una troponina positiva y después tratados como corresponde. O sea, cómo se tratan depende del estudio. Lamentablemente hay un número igual de estudios que han usado una estrategia basada en biomarcadores que no han demostrado beneficio con esa estrategia.
Entonces, nos queda realmente la incertidumbre en ese tema. Y yo puedo decir que hay algunos centros que utilizan troponina precozmente para tratar de detectar la cardiotoxicidad inducida por antraciclina y hay otros que no lo usan. Nosotros no lo hacemos en mi clínica, pero no tengo ningún problema con quienes sí lo usan. Yo creo que los datos realmente entran en conflicto. Tenemos otra pregunta del público que pregunta cuál sería el rol del uso de microRNA como predictor o monitorización de cardiotoxicidad en el presente o en el futuro. Oh, I love the question. Me encanta esa pregunta, particularmente para alguien que le gusta pensar mecanísticamente sobre las enfermedades. A ver, voy a ir un paso atrás para decir que déjeme extrapolar de la experiencia en el mundo de trasplante cardíaco, en que datos basados en arrays, en este caso perfil de citoquina, primordialmente se usó inicialmente en entorno experimental para identificar el perfil de las citoquinas que parecieran correlacionarse con el rechazo de trasplante cardíaco. Y después esa idea se tomó del laboratorio y se intentó en pacientes y después se desarrolló en marcador comercializado y bien validado llamado ALAMAP para la predicción del trasplante cardíaco. Pienso que uno podría extrapolar de esa experiencia y utilizar una plataforma basada en omics de cualquier forma, en microRNA u otros marcadores circulantes, y desarrollar un puntaje de riesgo basado en de alto volumen en entornos experimentales y después intentarlo en la clínica. Me encantaría ver una cosa así, creo que es una idea fantástica. Hay otra pregunta, hay varias preguntas del público. Por ejemplo, hay una, dice, si sería de utilidad evaluar la función auricular izquierda y del ventrículo derecho en la valoración de la cardiotoxicidad. That is a really interesting question. Bien interesante esa pregunta. Por supuesto que preferencialmente pensamos de los insultos del ventrículo izquierdo, el miocardio izquierdo, cuando pensamos en la cardiotoxicidad, pero ciertamente es cierto que el miocardio auricular también es vulnerable. Debería decir que no sé si el volumen de la aurícula izquierda-derecha es usado como factor de riesgo. Uno podría imaginar que el volumen de la aurícula izquierda es factor de riesgo para todo tipo de problemas de miocardiopatía, así que probablemente lo es también en la cardiotoxicidad, aunque es un hallazgo un poco más crónico. Yo diría que la función diastólico del ventrículo izquierdo, que se ve influido por la función auricular con certeza, se ha estudiado y es predictor de la cardiotoxicidad, pero no sé de literatura que separa la función auricular de la función diastólica ventricular inherente, pero realmente la pregunta es fascinante. Doctor Jensen, otra pregunta. En el público plantean qué hacer con la terapia de cardioprotección o de tratamiento de cardiotoxicidad en pacientes que presentan alteraciones desde el punto de vista de la presión arterial o que tienen riesgo de deshidratación, que podrían tener mala tolerancia a la terapia. Yeah, it is a challenge. And, sí, es difícil. No hay duda alguna que la administración concurrente con antraciclina particularmente deja al cuerpo muy vulnerable a los efectos de los inhibidores de la IECA y los beta bloqueadores en relación a la presión arterial. Nosotros, los cardiólogos, amamos los beta bloqueadores y los usamos liberalmente
Pero los efectos de los beta bloqueadores sobre la energía de los pacientes que reciben quimioterapia no pueden dejar de considerarse del todo tampoco. Así que hay que hacer un cálculo de riesgo global, y eso de hecho es una de las cosas que me encanta de la cardio-oncología, que permite y estimula el cálculo global de riesgo-beneficio. Y finalmente necesita involucrar al paciente en esa toma de decisiones también. Yo hago todo lo posible por mantener a los pacientes que creo que tienen alto riesgo en beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, pero si no lo pueden tolerar por el problema de la hipertensión, dejo de usarlos. Yo tenía una pregunta para usted en relación a los checkpoint. Algunos de los cánceres donde más se están usando este tipo de terapia, sabemos que si no fuera por los inhibidores checkpoint no tendrían ningún tipo de tratamiento y el pronóstico sería fatal a corto plazo. Entonces, sabiendo que la suma de dos inhibidores checkpoint simultáneos aumenta el riesgo de toxicidad o miocarditis, en un paciente que presentó miocarditis con el uso de dos inhibidores checkpoint y que se recupera de la miocarditis, ¿usted plantearía la posibilidad de usar solo un inhibidor checkpoint para hacer un nuevo trial de tratamiento para estos pacientes, sabiendo que no tienen otro tipo de terapia si no es inhibidores checkpoint, por ejemplo, el melanoma? I am afraid that I did not receive a translation of that question. Recibí la interpretación de esa pregunta. I can ask you in English and then Sure. we can translate it. So, Thank you. Le puedo preguntar en inglés y la pueden traducir. Si es que tienen un paciente que ha sido tratado con inhibidores de checkpoint y sabemos que el riesgo de toxicidad es más alta si estamos usando más de un medicamento. Y también sabemos que la mayoría de estos cánceres no tienen ningún otro tratamiento si es que no usan inhibidores de checkpoint. Si tienen un paciente con cardiotoxicidad y miocarditis que ustedes pueden ayudar y recuperar, ¿intentarían darle solamente un inhibidor de checkpoint o le dirían al equipo tratante que eviten los inhibidores checkpoint? Excelente pregunta. Primero que nada, quiero reforzar un punto importante y exacto que se planteó, que es el riesgo de miocarditis aumenta con doble inhibición de checkpoint en comparación a solamente usar un inhibidor de checkpoint. Yo diría que no he encontrado un oncólogo que se sienta cómodo volviendo a tratar a un paciente con inhibidores checkpoint después de que haya tenido una miocarditis. Incluso a pesar de que yo me pudiera sentir cómodo con ello, no creo que pueda convencer a los oncólogos porque es un efecto adverso que asusta tanto que es difícil convencerlos. Por otro lado, yo les diría, para contrastar la inhibición de los inhibidores checkpoint con otros medicamentos, ciertamente he trabajado particularmente con pacientes con sarcoma que hemos vuelto a tratar con antraciclinas incluso después de que hayan tenido cardiotoxicidad y después de haber pasado el umbral, y también con los inhibidores HER2, trastuzumab, que también se pueden usar nuevamente después de que se ha recuperado la fracción de eyección. Entonces los inhibidores de checkpoint por ahora, por lo menos, pueden ser únicos en este sentido, tener esa característica tan peculiar. Siguiendo con el mismo tema, hay dos preguntas que se pueden asociar en una. Es, ¿cuánto tiempo después de la administración de los inhibidores del checkpoint puede haber un evento de miocarditis? ¿Y cuáles serían los niveles de troponina y elevación del ST que nos permitirían diferenciar de la posibilidad de un infarto agudo al miocardio? Great questions. Excelentes preguntas.
Más comúnmente, la miocarditis por inhibidores checkpoint ocurre durante el tratamiento, y el tratamiento con inhibidores checkpoint puede ser bastante extendido y puede ocurrir después de cesar el tratamiento. Es cierto, pero el riesgo baja considerablemente mientras más tiempo ha pasado desde que se suspendió el tratamiento con inhibidores checkpoint. En cuanto a diferenciarlo de un infarto agudo al miocardio, al igual que con muchas causas de miocarditis, esto puede ser difícil porque hay elevaciones del segmento ST y elevaciones de la troponina que se pueden asociar a cualquiera de los dos diagnósticos, y hemos llevado pacientes al laboratorio de hemodinamia para hacer una angiografía para poder establecer esta distinción. Hay algunas preguntas de terapia y de cardioprotección. Por ejemplo, nos preguntan si hay alguna diferencia con algunos beta bloqueantes. Por ejemplo, el metoprolol. ¿Qué beneficios tendrían las estatinas, el omega 3? Y si hay alguna droga de elección en casos de hipertensión arterial. Son tantas las preguntas que he juntado. Disculpe. You know, it's my favorite kind of talk when people ask. Mi conferencia favorita es cuando me hacen preguntas al final de ella, así que aprecio mucho el interés que demuestran. El beta bloqueador que se ha estudiado más es el carvedilol, y yo tiendo a usar carvedilol preferencialmente por sobre el metoprolol, pero semejante al comentario que hice previamente a enalapril e inhibidores de la ECA, yo creo que más probablemente el beneficio se debe a un efecto de clase, y si no hay carvedilol, pueden usar con confianza el metoprolol. En cuanto a tratar la hipertensión, las drogas que utilizamos, o la clase de drogas que usamos más comúnmente, particularmente para la hipertensión inducida por inhibidores de la quinasa, que afectan la vía del VEGF, uso amlodipino o se corrige dihidropiridina, bloqueadores de calcio de tipo dihidropiridina, y frecuentemente estos pacientes van a requerir medicamentos de más de un tipo, y la hipertensión puede ser bastante resistente, y uso los otros agentes de primera línea, inhibidores de la ECA y bloqueadores de los receptores de la angiotensina y diuréticos del tipo de las tiazidas, pero no es poco frecuente que los pacientes requieran 2 o 3 de estos distintos clases de medicamentos. No sé si respondí todas las preguntas o me salté alguna. ¿Qué beneficio o qué opinaría usted del ejercicio en los distintos niveles de la cardiotoxicidad, tanto en la fase activa como en la fase de recuperación? There is a really robust literature Hay literatura bastante sólida en este tema, particularmente en la población de pacientes sobrevivientes. Es muy claro que el ejercicio confiere beneficio tanto durante el tratamiento como después del tratamiento. Es más difícil convencer a los pacientes que están recibiendo tratamiento activo con quimioterapia, fundamentalmente quimioterapia citotóxica, que hagan ejercicio. Eso es difícil de lograr, pero los datos sugieren que ciertamente la calidad de vida mejora y que probablemente hay una reducción de riesgo a largo plazo en relación a eventos cardiovasculares, a pesar de que estos datos son menos claros. Yo creo que los beneficios del ejercicio en la cohorte de sobrevivientes que terminaron el tratamiento activo del cáncer son claros y son predecibles, al igual que los beneficios del ejercicio son predecibles para pacientes que tienen otros factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Pacientes con cardiotoxicidad que responden a tratamiento y se recuperan de su disfunción ventricular izquierda, ¿usted plantea suspender el tratamiento después de una cierta cantidad de tiempo, o esos pacientes, yo sé, o los mantiene en tratamiento indefinidamente?
That's a great question. Excelente pregunta. Y es una que me hacen mis pacientes frecuentemente. Y esto va a depender de la droga. Para los antagonistas HER2 como trastuzumab o Herceptina o pertuzumab, yo suspendo los medicamentos cardioprotectores después que se acabó el tratamiento si es que recuperaron la fracción de eyección. Yo me siento menos cómodo suspendiendo los inhibidores de la ECA o los beta bloqueadores en aquellos pacientes que tienen cardiotoxicidad inducida por antraciclinas. Yo reconozco que se me ha tratado de convencer de esto por los pacientes, aquellos que su fracción de eyección nunca cayó tanto y que se recuperaron rápidamente, y lo he intentado, pero solamente si hacemos un seguimiento muy de cerca con ecocardiografías. Pero en general mi regla con las antraciclinas es seguir dando tratamiento a estos pacientes. El daño es fundamentalmente agudo o subagudo, pero la potencialidad para que se produzca esta toxicidad es de largo plazo y es duradera. Hay algunos otros agentes como los inhibidores de quinasas como carfilzomib, que se usa para tratar el mieloma, que pueden producir disfunción del ventrículo izquierdo también. Y este daño tiende a ser, no siempre, pero tiende a ser más reversible. Y en esos pacientes yo consideraría suspender los beta bloqueadores o inhibidores de la ECA después de que la exposición a el tratamiento terminó, siempre y cuando tengan una buena función. Of course. Excelente. Pame, yo tenía una última pregunta. Me parece que no. Hemos puesto... No, pero yo quería hacer una última pregunta. Sí, perfecto. Doctor Jensen, una última pregunta, por favor. Sabemos que la recomendación internacional es que uno debiera considerar la biopsia endomiocárdica en los pacientes que uno sospecha toxicidad con inhibidores checkpoint. En nuestro grupo, en general, no lo hacemos si es que la clínica es compatible y tenemos en el fondo laboratorio y resonancia además que lo apoye. En el grupo de ustedes, ¿para qué pacientes reservan la biopsia endomiocárdica? Almost nobody. Casi a nadie. Casi a nadie. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que el diagnóstico se puede hacer clínicamente sin hacer la biopsia. Por lo menos yo creo que el tratamiento se puede iniciar sin hacer una biopsia. Si es que hay un alto grado de sospecha de miocarditis producida por inhibidores checkpoint en base a biomarcadores, electrocardiograma y resonancia, yo comienzo con el tratamiento. Hacemos biopsia en algunos pacientes por efectos académicos y para confirmar el diagnóstico, sí, ocasionalmente, pero biomarcadores, electrocardiograma y ecocardiograma, tratamiento o no tratamiento. La resonancia cardíaca para confirmar. Y si todavía sigue la pregunta después de la cardioresonancia, entonces ahí podríamos proceder con la biopsia endomiocárdica, pero esto es raro. Bueno, permítanme cerrar esta sesión. Yo creo que ha sido extraordinariamente exitosa. Hemos escuchado una excelente conferencia. Muchas gracias, doctor Jensen. Nuestros moderadores la han conducido esta sesión en forma magistral. Tenemos una tremenda audiencia. Creo que nunca había visto tantas preguntas, lo que demuestra la importancia de este tópico, y yo creo que en el futuro trataremos de ahondar más y dar más oportunidades a resolver dudas. Dicho eso, entonces, les reitero mis agradecimientos a los asistentes, a los moderadores, a nuestro conferencista, y los invito a seguir participando en las actividades de extensión académica que va a organizar nuestra sociedad junto con los capítulos chileno y de Carolina del Norte de la ICC. Muy buenas noches.